Saben que la palabra destellos significa una ráfaga de luz, pero que es muy intensa. Pero que así como se prende y vuelve, se intensifica, llega a un punto máximo y se va apagando lentamente. Y muchas veces sucede así en nuestras vidas, con las decisiones que tomamos, con nuestros hábitos, porque todo lo que el mundo nos va ofreciendo, gracias Kiarita, y el enemigo, el diablo, nos va engañando porque nos va pareciendo como que todo nos genera placer y nos encanta, y pareciera como que se prende, pero después se apaga. Toda esa luz que una vez brilló, ya no está más. Y se va intensificando, porque cuando no permitimos que esa luz de Jesús, que una vez entró en nuestras vidas, y pasaron cosas en el medio, se empieza a apagar. Son esos destellos. Lo que un día aceptaste, lo que un día decidiste, lo que un día te hicieron sentir. A mí una de las palabras que más me marca es que decía en el video: no soy amada. Y hay muchos de ustedes que hoy vinieron con ese pensamiento. No soy amado, no soy amada. Como decía Lucas hoy, me siento solo, me siento sola. Y el diablo empieza a atormentarnos con el no sirvo para nada, soy una inútil. Situaciones que vivimos en el pasado que terminan como esclavizándonos. Pero no nacimos, adolescentes, ustedes no nacieron para vivir esclavos del pecado, no nacieron para vivir esclavos de todo lo que te dijeron, no naciste para vivir esclavo de las palabras que lograron maldecirte, que traen maldición a tu vida. No naciste con ese propósito. Vos naciste para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero hoy capaz que viniste con la luz apagada o con la luz haciendo así. Que me prendo, que me apago, que me prendo, que me apago, que me prendo, que me apago. Y en un rato vamos a conversar y vamos a aprender sobre el amor del Espíritu Santo. Porque mientras el diablo te condena, el diablo te maldice, el diablo quiere que te metas en situaciones totalmente llenas de perversidad, el Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo quiere hoy traer libertad y romper todas tus cadenas. Quiere darte luz en todas esas áreas que están oscuras. Y yo quiero que hoy cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Me encanta porque Lucas hoy dijo que no hay resistencia sin Jesús. Y ¿saben algo? A veces pensamos que Jesús llega tarde. Pero Jesús llega a tiempo. Ni antes ni después. Jesús quiere
que vos le pidas y le digas, Señor, hay áreas oscuras, hay situaciones que me están apagando, hay amistades que me están apagando, hay relaciones que me están apagando. Hay cosas que me pasaron que me están apagando, que no las puedo resolver y que no están sanas. Hay palabras que me han hecho daño, hay palabras que me rompieron, hay palabras que me dijeron mis padres, hay palabras que me dijeron mis amigos o personas cercanas. Que me apagaron totalmente. Y hace de cuenta que Jesús va hacia donde estás y trae libertad. Y trae libertad. Que hoy sea una tarde donde Dios pueda traer luz, donde pueda traer libertad a esas áreas que están esclavizadas. Donde hay adicciones que pueda ser libre. Donde hay identidad rotas que pueda ser sano. Decile al Señor ahí donde está, Señor, yo quiero que vos me vuelvas a prender la luz. Señor, que vos traigas un renuevo, traigas sanidad, traigas restauración. No somos nada sin vos, Señor. No podemos resistir si vos no estás con nosotros. Jesús, ven a nuestro rescate. Gracias, Señor, porque vos traes respuestas a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Que todavía hay mucho por recorrer. Que el Señor traiga una palabra de bendición. Donde hubo maldición, que haya bendición. Donde hay ideas de muerte, que haya palabras de vida. Donde hay perturbación, donde hay ansiedad, que haya paz. Y que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Bendecimos este tiempo, bendecimos todo lo que viene por delante. Señor, y que vos puedas seguir trayendo una nueva palabra hacia nosotros. Te amamos y con un fuerte aplauso, aplaudilo al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres luz en medio de nuestras tinieblas.